El misterio de Weissenthal, por Jorge Isaac Beitia. Hace muchos años, en las profundidades de la selva negra alemana, vivía en una cabaña el viejo Weissenthal, un anciano alto, calvo, de larga barba blanca. Se decía que tenía más de 1000 años y que conocía la fórmula de la inmortalidad. Los aldeanos de la villa cercana aseguraban que poseía manuscritos con conjuros alquímicos, que conocía el idioma de los antiguos egipcios, que había viajado tan lejos como el Amazonas o el Senegal, y que había adquirido costumbres de lo más extrañas, como el usar máscaras para salir al bosque, que solía drogarse con opio, o que no acostumbraba a bañarse o cortarse las uñas durante meses. Decían además que en las noches se escuchaban extraños cánticos en lenguas que nadie identificaba. Los niños bromeaban entre ellos acerca de que Weissenthal se alimentaba a base de liebres crudas, nueces y miel. Los hombres aseguraban que el anciano podía transmutarse en el cuerpo del ser vivo que gustare. Las mujeres tenían temor de ir al bosque, pues veían extraños símbolos dibujados en las cortezas de los árboles, y decían que aquello no podía ser otra cosa sino hechicería. Con el miedo que infundía a los aldeanos, Weissenthal se fue apoderando de aquella zona del bosque, hasta que ya nadie iba para allá. Pero una mañana fresca de febrero, una acaudalada y bella joven proveniente de Berlín llegaba a instalarse en el pueblo. Se trataba de Antoinette, heredera del príncipe de Baviera Constantin von Wolfswing. Había obtenido un permiso del Kaiser para construir un aserradero precisamente en la zona que circundaba la cabaña de Weissenthal. Antoinette era pálida como la nieve, alta, rubia, de ojos azules, con la cara más hermosa que una muñeca de porcelana, con un recato excesivo que se derivaba de su piedad a la fe católica. Asistía todos los días a misa, rezaba el Ángelus a mediodía y pasaba al menos 2 horas diarias haciendo sus oraciones nocturnas. No perdía oportunidad para realizar obras de caridad y ayudar al prójimo. No tenía tiempo para ella. Construía el aserradero para financiar la construcción de la fachada de una iglesia en Berlín. Todo estaba ya listo para comenzar a derribar los árboles. Cuando derribaron el primer árbol, los trabajadores sacaron botellas de vino espumoso para celebrar. De pronto, se vio a Weissenthal a lo lejos, rodeado de una áurea de luz, advirtiéndoles a gritos de salir del bosque inmediatamente o atenerse a las consecuencias. Los trabajadores solo se reían del anciano, y tras embriagarse con tanto vino, prepararon el campamento y permanecieron en 3 tiendas de campaña. Se oyeron extraños ruidos por la noche, pero nadie les dio importancia. Grande fue su sorpresa cuando a la mañana siguiente descubrieron por dentro de una de las tiendas de campaña solo estaban los restos de 3 de sus compañeros. Solo estaban los huesos, como si algo o alguien los hubiera devorado, como cuando alguien devora un pollo o un pavo. Los cráneos estaban triturados y a los huesos de piernas y brazos no quedaba ni el tuétano. Horrorizados, los trabajadores regresaron al pueblo para contarle a Antoinette lo sucedido. Incrédula y enfurecida, Antoinette acudió al lugar de lo acontecido con el sacerdote del pueblo. Tras pronunciar oraciones en latín y echar agua bendita por toda el área, Antoinette se sentía más tranquila. El flojo y decidioso jefe de policía del lugar le prometió hacer todo lo posible por aclarar el asunto. En eso, un elegante y apuesto joven, ataviado con una levita negra y sombrero de copa, descendió de su caballo blanco. Se presentó ante Antoinette como Mailius, y se puso a sus órdenes para atrapar al responsable. Se ofreció para ofrecer cuanto antes misas por la salvación de sus trabajadores muertos. Conforme pasaron las semanas, Antoinette y Mailius se hicieron más amigos y cada vez ocurrían más y más extraños sucesos en el aserradero que les impedían a los trabajadores avanzar en sus labores. Siguió habiendo 2 o 3 casos de trabajadores muertos y conforme pasaba el tiempo eran cada vez más los trabajadores que, por miedo, desertaban de su encomienda en el aserradero. Mientras tanto, Antoinette sentía una pasión que le acercaba más y más a Mailius. Ella estaba temerosa de lo que sucedía en su aserradero y Mailius era ahora su único e incondicional amigo. Mailius le dijo que era hora de enfrentar a Weissenthal y acudiría a él solo y sin ayuda de nadie. Así que tomó su caballo blanco y se dirigió a las profundidades del bosque para encontrar la cabaña de Weissenthal. Antoinette no quiso dejarlo solo, tomó su caballo y fue atrás de él. Tras sortear una manada de lobos, abruptos precipicios e inclemencias del clima,
Antoinette logró ver una cabaña en lo alto del risco. Finalmente convenció a Mailius de quedarse ahí, ver cómo actuaba Weisenthal y atrapar al hechicero a la mañana siguiente. Mailius solo sonrió. Dijo que iba a buscar algo para poder preparar la cena. Regresó con 2 liebres y unas raíces. Hizo una fogata y comenzó a asar en el fuego esas raíces. Invitó a Antoinette a probarlas y ésta accedió. Se relajó mucho. Las raíces parecían haberla adormecido o drogado. Con una visión borrosa, solo pudo ver a Mailius tronarle la cabeza a las liebres y devorar su cerebro. De pronto vio a Mailius abalanzarse sobre ella, romper su vestido, apretar sus pechos y comenzar a violarla. Antoinette no podía hacer nada. Se sentía sin fuerza. Tenía un dolor tremendo en los hombros y en las piernas. Entre nubarrones veía como Mailius, desnudo, devoraba una mano que parecía humana. De pronto, mientras sentía como Mailius la ultrajaba, veía su rostro transformarse en el de un anciano. Efectivamente, Mailius era nada más y nada menos que Weisenthal. Un rayo de sol iluminaba la mañana siguiente un ojo de Antoinette. Quería despertarse bien, pero no podía. No sentía sus piernas ni sus brazos. Tenía además un trapo ensangrentado en la boca. Solo veía de un ojo. Sentía sangre por todo su rostro. Solo veía al anciano de espaldas echando polvos de azufre a un fuego que se tornaba azul, mientras decía cosas impronunciables. Las paredes de la cabaña estaban pintadas con lo que parecían ser jeroglíficos egipcios y escrituras en árabe. Antoinette se sentía con mucho miedo y solo se refugiaba en recitar en su mente el Salmo 23. Weisenthal, vestido con una túnica verde olivo y usando una máscara africana, volteó a ver a la pobre cristiana. Se rió y comenzó a explicarle por qué había hecho lo que había hecho. Este bosque es mío. Tú eres una princesa y juntos haremos a un rey que gobernará la tierra por siempre. Soy el más grande alquimista de estos tiempos y tú eres la solución para conservar mi inmortalidad. Juntos con nuestro amor hemos hecho la solutio perfecta. Comenzó entonces a leer fragmentos de un libro que parecía decir en su portada Donum Dei. La pareja real se unirá para dar a luz a un hijo, un rey con la cabeza roja, los ojos negros y los pies blancos. Será la perfección del arte. Deberá ella sufrir hasta el parto, y mientras más sufra, el hijo será más fuerte. He caído en manos de un loco, Dios mío, apiádate de mi alma, pensaba Antoinette. Volteó hacia los lados y se vio sin brazos, volteó hacia abajo y se vio sin piernas. Gritaba pero no podía, era aquello un infierno. Mientras, Weisenthal, inspirado y entre risas, continuaba explicándole. ¿No entiendes? Con este rito y tu sufrimiento renovamos la vida de nuestro capullo. Yo soy el sol y tú eres la luna. Todo parecía indicar que Weisenthal estaba leyendo el Rosarium Philosophorum, un libro del alquimista Joachim Tell del siglo XVI. Según el libro alquímico, al momento del coito entre un príncipe y una princesa, el príncipe irradia su energía como un sol a la princesa, quien recibe la iluminación como si fuera la luna. Pero según mencionaba el Rosarium Philosophorum, el rey que nacería de ellos sería invencible a todos los hombres mientras más sufriera la madre. Weisenthal continuaba explicándole que él fue un príncipe en la antigua Troya y gracias a los secretos alquímicos había logrado la inmortalidad. Desde que supo que una princesa de Baviera estaría en el pueblo, dispuso todo para hacer la operación. Nuestro hijo gobernará el mundo, gritaba una y otra vez el enloquecido Weisenthal. Tomó un fierro que estaba en el carbón y comenzó a inscribir en la espalda de Antoinette los jeroglíficos Summa Seusutuse, es decir, y se dio a luz a sí mismo. Antoinette, con lágrimas en los ojos, no podía contener el dolor. «Señor, quítame la vida», parecía gritar Antoinette mientras Weisenthal escribía los jeroglíficos sobre su piel. Las semanas pasaron. Weisenthal seguía torturando diariamente a Antoinette y ésta había ya perdido toda la fe. Weisenthal se dio cuenta que Antoinette estaba embarazada, así que a partir de ese momento la empezó a cuidar, como si fuera el capullo de la perpetuación de él mismo. Sin brazos ni pies, tuerta y con la cara destrozada, Antoinette solo ansiaba morir. Recordaba la imagen de Cristo crucificado y no sentía más que impotencia e incredulidad ya. Los meses pasaron, y Weisenthal disfrutaba del balance entre dolor y cuidados que provocaba Antoinette. «Tu Dios aprecia el sacrificio, pues sacrifícate»,
le decía mientras le cercenaba una oreja. Un niño pastor que merodeaba por ahí observaba por la ventana cómo Weissenthal la torturaba, así que corrió de ahí como pudo, y 2 días después, cuando llegó al pueblo, le comentó lo que había visto a toda la aldea. Se armaron mujeres y hombres para ir a rescatar a Antoinette, que había estado desaparecida durante meses, y finalmente, cuando llegaron a la cabaña, la incendiaron, atraparon a Weissenthal y le cortaron la cabeza ahí mismo, incendiando inmediatamente su cuerpo. Antoinette fue llevada a un hospital en Múnich, donde fue atendida. Posteriormente fue llevada a un hospital psiquiátrico, pues afirmaba estar enamorada de su inmortal Weissenthal. Los médicos dijeron que era un típico caso en el que el secuestrado se enamora de su secuestrador, así que decidieron mantenerla bajo observación, metiéndola a baños de agua helada cuando tenía alguna crisis nerviosa. Un mes después, milagrosamente, dio a luz a un niño sano, fuerte y grande. Vea nada más, todo rojito de la cabeza, esos ojitos negros y sus piecitos blancos. ¿Cómo se va a llamar este precioso muchacho?, le preguntó la partera con voz dulce a Antoinette. Tuerta, babeando y riendo sin parar, pidió a la partera descubrir la espalda. Al ver su espalda marcada, la partera solo exclamó horrorizada: «¡Señora! ¿Qué es esto?». Se dio a luz a sí mismo. Se llamará Weissenthal, 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 mi amado Weissenthal.